bienvenidos a otro capítulo de Factura y ahora tenemos reunidos aquí pues a los 5 jueces, a los 5 maestros que vienen a acompañarnos en Lectura Nui con Nelly Serrano. Yo soy Marco Márquez, mi compañero Pulido, que está acá atrás de cámaras, no se ve por ahí, pero por ahí anda, y pues somos Factura. En esta sesión es especial con algunas de las chicas que están en el seminario desde el día miércoles hasta ahora que es viernes. Van a hacer preguntas y respuestas de lo que ellas quieran a cada uno de los jueces, dirigidas individual o en conjunto. Comenzamos. ¿Quién inicia con una pregunta? Hola, buenas tardes. Bueno, yo quisiera saber, ustedes como jueces, ¿qué es lo más importante que nosotras debemos de saber para el concurso que vamos a tener el día domingo? ¿Cuáles serían como algunos consejos o qué es lo principal que ustedes califican? Gracias. En tant que jury, qu'est-ce que vous allez noter, qu'est-ce que vous allez voir pour le concours de dimanche? Quels sont les points importants pour vous qui se préparent? Voilà. Le costume, la technique, la chorégraphie. Qui c'est qui répond? Moi. Ah, mais on nous trouve. Ben oui, vas-y, réponds d'abord toi. Ok, je vais répondre. Chaque jury a sa sensibilité. Et normalement, en général, on va axer sur la technique. Mais il n'y a pas que la technique aussi, mais il y aura beaucoup plus de points par rapport à la technique. Il y aura l'occupation de l'espace, il y aura votre personnalité dans la danse, votre dynamisme dans la danse aussi, votre énergie. Et on va voir aussi les meilleurs, parce que les meilleurs, tout le monde, normalement, si on va concourir, c'est que vous avez déjà la technique. On va voir votre endurance également sur la durée de la prestación. Bueno, para los jueces de este año, para el concurso Juranui 2022, pues cada quien tiene su sensibilidad, tienen su punto de vista de cada uno. Y pues más le van a notar encima de la técnica, van a tener más puntos en la técnica, obviamente. Pero pues no solamente se queda en la técnica, se queda también pues que ocupan todo el escenario, que no solamente que se quedan al centro, al medio, pues. Y pues su energía también, pues cómo se muevan también. Y también el último punto es, ¿cómo puedo decir eso? Como que si aguantan, si decimos que son, por ejemplo, 2 minutos, que aguanten 2 minutos la misma energía, pues. Aussi, on va tenir compte aussi l'utilisation des pas difficiles. Il y a certains pas qui sont très difficiles à exécuter, on va tenir compte. C'est ça qui va faire la différence. Et Ils vont aller chercher la difficulté dans l'exécution oui. de certains pas. Pues también un otro punto que van a evaluar también, que van a notar, es pues la dificultad de los pasos. Pues es lo más importante también, pues los pasos, porque si no hay pasos, pues no hay baile. ¿Entienden? ¿Me explico? Pues ya. Et aussi contre, l'exécution. l'exécution, c'est la technique. Voilà, l'exécution de la technique qu'ils vont utiliser sur la musique. Y pues ya también como la manera agarran pues su propia coreografía, ¿no? Es la manera como van a empezar pues, a hacer pues, su coreografía, pues. Mais on sait aussi regarder dès le début, ils n'ont pas encore dansé. Rien que sur la tâche du pareo, rien que sur la position des pieds, on sait déjà Ils auront des difficultés. que certains auront des difficultés dans leur danse. Pues ya también un otro punto pues que es importante también es que se fijan directamente, se van a dar cuenta a los jueces el inicio, al empezar su baile, voilà, su baile,
pues solamente la postura, como están, pues su pareo, todo, la falda, todo, y ahí se van a ver, se dan cuenta que sí o no. La posture Sí. déjà. La postura es muy importante también. La postura. Que no sean también como que, Finalement, il y a tout qui compte, on regarde tout. pues en, Plusieurs fois. pues en general Le- todo cuenta, pues. Celles qui ont l'oreille aussi, qui suit la musique. Pues, Le ritmo. pues también la música, también no van a bailar, por ejemplo, si es lento, no es en farapu, por ejemplo, ¿no? Es la música. ¿Mm? Après, on ne va pas juger rien que sur le farapou. Hein. Pero después no van a anotar solamente por el farapu, ¿no? Parce que la danse tahitienne, c'est pas que le farapou. Hein. Realmente que no es el farapu la única cosa, va más para allá, pues, Mais ça compte. pero cuenta. Hace rato nos mencionaban que eran de distintas o diferentes islas y me gustaría saber como en qué momento decidieron, pensaron, quisieron o salir o ir a otra, o sea, ¿por qué? ¿En qué momento? ¿Y cómo fue ese cambio? El cambio de que, De isla. El cambio de vivir en una isla más pequeña o más lejana A llegar a Concepción. exactamente, ya entendí. todo su proceso. Ok. No, la cuestión c'est comment on a pu être, comment on a pu arriver à ce niveau d'être, de pouvoir juger, hein, de pouvoir, voilà, Juger. Voilà, de pouvoir D'avoir juger. le- Non, non. Par exemple, elle est plus sur de nos îles éloignées. Ah, Quand on est venu à Tahiti, comment on a pu ressentir, voilà, comment on a pu commencer notre expérience artistique, quoi, comme vous. du Tahiti. Comme vous. On a commencé à danser, Steve a commencé à jouer de la musique, Vanina a commencé à danser et puis on a aimé. Ce qui est le plus important, c'est d'aimer ce que vous faites. Si vous aimez, vous allez progresser, il faut travailler, vous allez progresser. Après les autres, les gens vont vous reconnaître ce que vous faites. Après, il faut toujours faire les choses justes. Quand on ne fait pas les choses justes, vous ne restez pas jury. On ne vous prend pas pour venir juger les autres. Il faut être juste, honnête. Mais d'abord, il faut aimer. Il faut aimer. Mani, tu as quelque chose à dire? Yo dis eso, Pain. Bueno, pues es como ustedes. Como ustedes, nosotros pues empezamos a tocar, a bailar, y pues nos gustó todo mucho. Y es como ustedes están empezando, aprendiendo. Nosotros hicimos la misma cosa, llegamos de otras islas, pero de la misma cultura, pero diferente, pero misma cultura. Y pues empezaron a bailar, al cantar, pues a tocar. Y pues lo más importante adentro pues es trabajar, pues la técnica, todo. Y lo más importante también es la espiritualidad. C'est d'aimer ce qu'on fait. Ahora es pues amar, es querer hacer lo que quieres, lo que estás haciendo. No viene así, ¿no? Solamente pues si tienes eso en ti, pues ya lo puedes hacer, pues. Y lo más importante es ser justo siempre en la cultura, ser justo y honesto. Et les gens vous voient évoluer. C'est eux qui vont faire que vous allez arriver à être Y juste. pues es la gente que ven, ¿sabes? Son las personas que ven el crecimiento de cada una de nosotros. Y son ellos que van a decir que pues, son buenos, somos buenas también. Y pues no viene así, no es nuestro personal, pues. ¿Por qué estamos ahí? Porque pues demostramos lo que somos. Por eso que la gente pues es importante también. Après, c'est qu'il faut aussi, pour arriver là où moi, personnellement, là où je suis, si aujourd'hui on me reconnaît, c'est parce que j'ai fait des sacrifices. J'ai dû travailler, j'en ai pleuré,
j'ai appris et j'ai dû faire mes preuves d'abord sur moi-même et ensuite, quand tu es sûr de toi, autour de toi, quand tu sais que quand tu fais un bon travail autour de toi, ils vont te reconnaître. Ils vont avoir confiance. Bueno, para la maestra Vanina, para ella personalmente, es para ella misma primero. Ha trabajado mucho en su vida porque ella misma primero trabajó para ella. Ya después ya pudo compartir. Cuando estuvo segura de ella, pues ya pudo compartir a después lo que ella aprendió de todo, pues la vida, la cultura, todo. À mon tour. Alors moi, j'ai commencé la danse à l'âge de 3 ans. Pues Rouhani, pues ya empezó el baile, pues tenía 3 años. Du coup, ça fait plus de 20 ans que Más o menos está dentro del medio como en 20 años. pour me préparer au concours de meilleure danseuse Para, du Heiva. sí, para prepararse, 20 años para prepararse para una vez el concurso del Heiva de Tahití de la mejor bailarina. J'ai travaillé dur, je répétais plus de 4 heures par semaine en dehors des répétitions du Heiva. Pues ha trabajado muy duro, muy fuerte pues para su concurso, su competencia, su concurso de mejor bailarina de Tahití en 2017. Y pues hizo así como 4 horas de ensayo por día. Entonces hace el cálculo de la semana, pues 4 por 7. En dehors des répétitions. Pues aparte de los ensayos de su grupo. Entonces es su entrenamiento personal. C'est comme vous. C'est comme Voilà. vous. Donc il y a un début à tout et puis il faut travailler dur pour pouvoir atteindre. Pues hay un inicio a todo. O sea, no sabemos andar en la bici porque pues ya aprendimos, ¿no? Es lo mismo, pues, es trabajar y pues hay que empezar a algo, pues, y para llegar a su nivel. Oui, c'est important. Bon, ils ont dit, Vanina, c'est la première médaille d'or du conservatoire. Et Rouhani a été meilleure danseuse. Moi, j'ai été meilleure danseur aussi. C'est vrai que gagner des titres Une reconnaissance. nous permet d'arriver là aussi où on est. Bueno, pues lo que Fabián dice es que pues ya la maestra Vanina pues es la primera de Tahití que tuvo su medalla de oro del conservatorio, pues. Así pues ya en la próxima. Y pues la Rouhani también pues tuvo su premio de la mejor bailarina. También Fabián pues fue mejor bailarín también de Tahití antes. Sí, es que todos pues ganaron un premio. Y pues por eso que Fabián dice, el último, dice que es bueno de tener muchos reconocimientos. Y por eso pues ya fortalece pues mucho tu vida artística. Pues. Christine. Ah ben, pour moi, mais j'avais pas le choix en fait. Papa, maman, tata, tati, les frères, les sœurs étaient tous dedans, grand-père, grand-père. Pas le choix. C'était juste, à l'âge de 7 ans ou 8 ans. Je commençais à aimer le truc. Après, on était obligé de suivre la famille. Pues para su inicio dentro de la percusión, pues el canto también, pues no podía elegir, pues su vida fue así con sus papás, con sus tíos, con sus sobrinos, pues todos. Y no tuvo remedio de seguir la familia y empezó como a los 8 años, 7 años, 8 años, empezó a tocar y pues necesitaba seguir. Y desde ahí pues empezó hasta ahorita. Pues. Puis c'est aujourd'hui qu'il célèbre, hein, tout ta petit sacrifice ici. Yes. Question? Bon. Non, c'est bon. Tu as assez parlé hier.
Paloma.alonso28 pregunta, ¿qué es lo que ustedes trabajan para mejorar las expresiones o sentimientos al bailar? ¿Qué es lo que trabajan para mejorar las expresiones, sentimientos al bailar? Qu'est-ce qu'il faut travailler pour améliorer voilà, l'expression, tout ça. Tout ce qui est physique. Alors, je pense, La technique. dans la danse, avant que ça soit une danse, c'est l'écrit. C'est l'écrit. On danse pas pour danser. On danse pour raconter quelque chose. Et si on raconte l'amour dans la danse, il faut montrer l'amour. Si on raconte la tristesse, si les écrits racontent la tristesse, ben, il faut être triste dans la danse aussi, il faut montrer. Et on crie pas, tout est basé sur un thème, sur l'écrit. Et c'est ça qui va vous permettre de donner l'expression dans la danse. C'est pour ça que c'est très important de connaître le sens de ce que vous êtes en train de faire. En parima, c'est facile, il y a les paroles. En OTA ne se danse pas comme ça. En OTA, il y a des écrits et on raconte une histoire. Et par rapport à cette histoire, il faut donner l'expression qui convient à l'histoire. Bueno, voy a contestar pues a la pregunta. Pues no hay nada nuevo para mejorar, pues es no bailas por bailar. Pues la persona tiene que tener su leyenda, tiene que tener su tema de lo que va a bailar. ¿Me explico? Y pues por una parima es fácil, porque tiene la letra, tiene la traducción y pues ya pueden trabajar muy fácilmente pues por los movimientos. Pero la OTA pues no tiene nada de letra. Entonces, por ejemplo, si su tema habla de amor, pues tienen que hacer cosas de amor. ¿No? Si habla de tristeza, pues hay que hacer una OTA de tristeza. Porque pues si es tristeza y haces de amor, pues no pega, pues no pega, pues. Por eso pues la contestación es fácil, es trabajar en tu tema. Y de ahí sale todo lo que es la expresión y todo, pues. Yo quisiera que nos platicara qué es eso de la medalla de oro en el Conservatorio de Ley. ¿Qué es lo que evalúa? ¿Cómo funciona también? Gracias. Demande comment tu peux arriver à la médaille d'or, comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu dois faire, tu dois faire dodo tous les jours. Voilà. Je sais. Alors, ils veulent l'explication. On va arriver dessus. Alors aujourd'hui, pour pouvoir avoir sa médaille d'or, la nouvelle appellation, ça s'appelle un diplôme d'études traditionnelles. C'est déjà ça. Bueno, está hablando de la medalla de oro. Para empezar, pues tienes que tener como un diploma que se llama, ¿cómo se llama? Certificado. Diplôme d'études traditionnelles. Es un diploma de escuela tradicional. ¿Okay? Es una diploma. Primero es el primer paso. Ensuite, il y a un sacrifice de 16 ans d'études. Después de ese diploma que si tienes, ¿no? Si logras tener, es un sacrificio de 16 años. De 16 años. Quand tu commences à 7 ans. Cuando empiezas a los 7 años, 5 años, 4 años. C'était avant. Este es... Je dis ça? Il y a eu une réforme depuis pas longtemps. Okay. Pero era la regla de antes. De son temps à elle. Pero de su tiempo. ¿Ok? De su tiempo. Pero hubo como no hace poco,
una reforma, como que una nueva regla, pues. Après, aujourd'hui, pour passer ce diplôme, tu ne dois pas faire que de la danse. Hoy, para pasar esa etapa, ese diploma, no tienes solamente que hacer baile. Tu dois faire, à côté en parallèle, tu dois faire de la culture générale. Al lado de eso, tienes que hacer una cultura general de todas las culturas generales de la Polinesia Francesa, pues, Qui est obligatoire. que es muy obligatorio. Ensuite, tu dois choisir percussion, ukulélé, guitare, orero, himine et assistance à l'encadrement. Là, tu dois choisir entre un. Tu dois choisir trois. Ah. Pues en la cultura general, pues tienes que elegir guitarra, ukulele, canto, canto, Assistance à l'encadrement. y tienes que pasar también como una asistencia para, como que ustedes hacen, como una asistencia para saber cómo manejar todo un lugar, pues, un lugar para bailar. ¿Ves? Percussion. Y la percusión. Pero adentro yo creo que son 5 o 6. Donc, tu as tout ça. Tu as la danse d'abord, Hay el baile primero qui est la dominante, et à côté, tu dois faire culture générale. y al lado pues tienes que hacer cultura general. Une deuxième, tu choisis. Y la segunda es como que tú eligen, te van a poner cosas, te van a poner 2 cosas para tienes que elegir entre los 2. Voilà, les 2 autres que tu dois choisir. Soit ukulélé, soit guitare, mais tu dois choisir 2 autres. Pero tienes que elegir entre los que les platiqué, tienes que elegir, pues no sé, percusión, sino guitarra, sino ukulele. Tienes que elegir 2 entre todos. Donc, ça, par semaine, ça te fait 3 heures, 6 heures, 3 heures de danse, 45, ça fait 45, 3 heures, 4 heures et demie. Ça te fait au moins 6 heures de conservatoire par semaine. Más o menos con todo eso lo que dijo la maestra, más o menos por semana tienes que hacer 6 horas, todo eso. Por semana, de lunes, viernes, sábado, domingo, pues duermen. Donc ça, il faut vraiment organiser, il faut prendre son temps sur soi. Es que tienes que organizarte muy bien, porque tienes que tener tu tiempo mismo para hacer todo eso, porque si lo fallas todo, pues. Et il faut tenir, quoi, parce que tu as un cycle. Es que tienen que, pues esa cosa, pues es aguantar, ¿eh? Tienen que aguantar, porque si quieren eso, pues tienen que aguantar, porque es todo un ciclo. Es todo un ciclo, no es un ciclo de una semana, es un ciclo de toda tu vida, toda tu vida. Après, le plus important, c'est que quand tu commences quelque chose, il faut le finir. Il faut aller jusqu'au bout. Y pues como ustedes saben, ¿no? Todas, cuando empiezas algo, pues terminarlo, ¿no? Y que no al medio, hasta que tienen fallas, todo, pues, echarle ganas, pues, hasta el final. Je vais résumer ce qu'elle va dire, hein, comment c'est plus le côté administratif. Pour aller au bout, il y a 3 cycles à faire. Pues estaba hablando pues al lado del baile, ¿no? Pero el Fabien pues está hablando del lado de la administración, ¿no? Il y a le cycle 1. Si on rentre au conservatoire, on a déjà un bon niveau et que le prof estime à la fin de l'année que tu peux passer ce cycle 1, tu peux le faire au bout de 1 an. Sinon, c'est 4 ans. Et pour passer ce cycle 1, il faut à moins avoir 12 ans minimum. C'est ça? Le cycle 1. Pues son 3 ciclos, ¿no? La administración son 3 ciclos. El primer ciclo tienes que hacer mínimo un año pues de baile. Después su profesora elige si puedes pasar a otro nivel, pues es cada nivel que tienes que subir, ¿no? El primer ciclo es 1 año o hasta 4 años. Porque si fallas el primer, pues tienes que hacer otra vez el mismo ciclo. Pero a partir de 12 años empieza ese ciclo. Et pour changer de cycle, il faut passer devant un jury.
c'est pas le prof qui te fait passer, c'est un jury. extérieur. C'est le jury qui va évaluer comme nous on a fait, et ça se passe devant un jury. Et si tu réussis avec une mention très bien, tu peux passer directement à la 3e année du second cycle. Tu peux gagner 2. Un cycle, c'est combien un cycle? Normalement, un cycle, c'est entre 1 et 5 ans. Si on a des difficultés, on met 5 ans. Pues si antes de pasar a otro ciclo, al segundo ciclo, las personas que pasan su concurso tienen que pasar al frente de los jurados. Hay un jurado, no es la maestra que te dice, ok, sube. No, hay un jurado, pasas. Si logras que tienes una mención como que muy bien, puedes, es que adentro de un ciclo son como 4 a 5 años, ¿no? Un ciclo para llegar allá, ¿no? Para llegar al otro ciclo. ¿Sabes? 5 años, ¿eh? Un ciclo, ¿no? Pero si llegas a tener una mención muy bien de los jueces, puedes pasar directamente a la tercer año del segundo ciclo. Y no necesitas llegar al primer año, puedes pasar. Por eso, pues, todo cuenta, es el jurado. Et c'est là que tu commences les UV avec les autres disciplines. C'est à ce moment-là, en cycle 2, 3e année. C'est ça qu'elle a dit, de valeur. De valeur. Parce que tu as la dominante, après tu dois choisir. Le général, le machin, c'est là ce que tu as dit tout à l'heure. A partir de la 3e année. Ouais. Pues si logran llegar a la tercer año del segundo ciclo, a partir de ahí llegan a donde habló la maestra Vanina, como que eligen si agarran ukulele, percusión, guitarra o no sé qué. Ahí empieza todo eso. Après, à la fin du cycle 2, on passe le premier diplôme. C'est le brevet d'études traditionnelles. Mais pour obtenir ce diplôme-là, il faut avoir une mention très bien en danse, une mention bien dans les autres UV, dans les 3 autres UV. Y pues antes de llegar a otro ciclo, el tercer y último ciclo, tienes que pasar tu diploma. Pues todo gira adentro, ¿no? No estamos saliendo del contexto, ¿no? Tienes que pasar un diploma que se llama el estudiante tradicional. Es un diploma para estudiante tradicional. Si logras pues, ¿cómo se dice? Si logras este diploma, llegas pero tienes que tener un muy bien o bien para ese diploma. Pero al lado, ustedes se acuerdan que pues eligieron como la guitarra, percusión, ukulele. Si tienen todo eso, si tienen una mención bien, pues pasan. Pero si tienen menos, no pasan, pues. Après, si on passe au cycle supérieur. Dans le cycle supérieur, il y a le CFET et le DET. Le CFET se fait en 1 an. S'il passe, il passe directement en DET. Mais il faut avoir une mention très bien en DET et on doit le faire en 2 ans obligatoire. Au bout de la 2e année, on passe le DET, c'est ce qu'elle disait. Okay. Pues ya, si logran, ya entendieron, ¿no? Me explico, ¿no? Llegamos al tercer ciclo. Tercer ciclo. Cycle supérieur, hein? Cycle supérieur. Ah, c'est le 3e. Le dernier, ouais. Le 3 et le 4. El tercer ciclo, el superior, pues el último, ¿no? El último antes de pues, lograr. Allá pues pasan 2 diplomas, pero esos diplomas se llaman CFET o DET, ¿no? DET o CFET. Son categorías bien altas, pues. Pero necesitan hacer adentro, pues son las reglas, 2 años de esas 2 categorías. Pero nunca pueden tener bien, siempre tienen que tener muy bien al pasar al frente de los jurados. Tienen que tener muy bien a los 2 lados, a los 2. Sí, 17 sur 20. Pero son, por ejemplo, allá se notan en 20. ¿Ah? Las notaciones, cuando evalúan, es 20 de los jurados. Pero no puedes llegar a 15 por 20. No, 15, ¿cómo se dice? 17. Voilà, porque la notación está en 20. ¿Ah? No puedes tener 16, 15. Tienes que tener 17 mínimo.
17 hasta 20, pues. Que es hot. Está muy difícil a llegar ahí. Pero sí, pero C'est devant le jury. Et nada es imposible. Pues. c'est très difficile. Le conservateur a aujourd'hui 43 ans et il n'y a même pas peut-être 12 ou 14 qui ont eu, il n'y a pas beaucoup, depuis Pues- tous ces années. Pues el conservatorio, pues hace como 43 años salió el conservatorio, hubo el conservatorio. Y pues adentro de los 43 años, pues como que 13 personas tuvieron la medalla de oro, pues no hay mucho. La meilleure danseuse du Heiva cette année, elle a été médaille d'or du conservatoire Natalia Louva. La mejor bailarina de este año se llama Natalia Luba, pues tuvo su medalla de oro en el conservatorio. Elle a fait le conservatoire. Y ella salió del conservatorio también, todas. 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 Desde Instagram nos preguntas si Anja, en cuanto se ve C'est bon dia. como nativos, ¿qué esperan ustedes cuando algún extranjero representa su cultura? Comment tu vois un étranger quand il prend notre culture et voilà, il tape, il chante. Comment tu vois ça pour un étranger à part nous quoi? C'est déjà une bonne chose. Moi, je me mets aussi à la place de l'étranger quand je viens ici, par exemple, au Mexique. Mais pour moi, c'est une découverte, parce que j'adore découvrir les monuments, les sites historiques des pays où j'ai voyagé. Et voilà, c'est bien aussi de connaître et de partager notre culture. Quand on ne partage pas, c'est là où ça bloque. Voilà, c'est surtout le partage. Et non, je pense que c'est le même rendu. S'ils viennent pour découvrir notre culture, je pense que c'est comme moi, je viens ici au Mexique. Je suis fier de venir découvrir leur culture, leur monument et tout ça. Pues para Steve Ongia pues está feliz de ver cómo agarran nuestra cultura. No está así o no, pues está feliz. Cuando siempre viaja, pues le gusta siempre descubrir cosas pues del país a donde va. Los monumentos, pues los lugares están muy específicos pues de cada país, pues. Y pues para él el más importante pues es compartir, porque para él cree que su punto de vista, pues si no compartimos, pues hay una línea que nos paran, pues que no podemos compartir todos entre las diferentes culturas, pues por eso a él le gusta pues compartir la cultura y que conocer pues su cultura también mexicana, pues. Bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo que los inspira a ellos para seguir enseñando? O sea, ¿cuál es su mayor motivación para compartir todo lo que saben? O sea, el hecho de despertar y decir, quiero bailar, quiero enseñar, eso. Bon, la question c'est quelle est votre motivation à vous réveiller tous les matins pour notre culture? Qu'est-ce qui vous donne la force? Pour leur culture. Non, pour notre culture. Qu'est-ce qui nous donne la motivation de suivre, d'aller se lever tous les matins pour ça? Quoi. C'est de pouvoir respirer et de remercier le Seigneur de nous donner encore le souffle d'apprécier la vie. Yeah. Vas-y. Es el respirar primero todas las mañanas y pues dar las gracias a Dios de habernos pues dado siempre todos los días aire pues. Moi, hein? Pues para la maestra. Pour moi, c'est juste l'amour de mon pays. C'est nos Tupuna. Ils nous ont donné un héritage, ils ont traversé les océans, ils ont affronté la tempête,
tous les éléments de la nature pour choisir ce pays pour nous. Et à nous de le chérir et de le transmettre à nos enfants, aux futures générations. C'est juste ça, c'est l'amour de mon pays, de ma culture. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour nous transmettre cet héritage. Maintenant, à nous de le faire pour nos enfants. Et pour ceux pour ceux qui veulent partager avec nous cette culture, on est fiers d'être là, on est heureux d'être là. Pues para el director Fabián, pues se despierta porque es por su amor de su país, de su isla. Por eso se despierta todos los días, por el amor de su país. Porque no olviden que nuestros ancestros han viajado desde muy lejos para poder elegir pues esa isla que se llama Tahiti hoy. Pues hicieron muchos sacrificios hacia el mar, estaba batallando contra el agua, contra todas las cosas naturales pues que puede pasar en el mar, y pues llegaron a Tahiti para darnos pues esa cultura que tenemos pues el día de hoy. Y pues sí, pues para él es el amor de su país porque se despierta todos los días. Et on doit le transmettre à nos enfants. Y pues eso pues es para transmitir a nuestros hijos. Pues nuestros hijos pues es el futuro de nuestro país, de nuestra isla Tahiti. Comme vous. Moi, c'est pareil. Donc, comme Fabien, j'aime ma culture, j'aime ma danse, j'aime mes légendes. Et du coup, ça me donne envie de continuer à la partager. Et quand je viens ici au Mexique et que je vois que vous êtes autant intéressés et que vous aimez autant notre culture, ça me donne encore plus envie de la partager, de la transmettre à tous. Pues para Jogani, pues es el amor de su cultura, es querer su cultura, su leyenda, sus leyendas, todo. Y cuando los ven aquí, pues a otro lugar que su país, pues le da más fuerza, le da más ganas de compartir su cultura y de guardar su cultura, y pues está muy orgullosa de su propia cultura cuando les ven pues hacer lo que ella le gusta. Alors pour moi, qu'est-ce qui me donne la motivation de me réveiller le matin pour ma culture? Pour moi, dès l'âge de 15 ans, quand j'ai su l'histoire de mon pays, vraiment l'histoire de mon pays, je vais rejoindre ce que je vais juste se soulever par rapport à ça. À partir de cet âge-là, c'est devenu une religion pour moi, ma culture. C'est tout, c'est grand, c'est large. Quand j'ai connu la vraie histoire de mon pays, et même pendant la colonisation et tout ça, c'est à cause de ça que ça a transformé. Je me dis aujourd'hui que s'il n'y a personne qui le fait, personne ne le fera pour nos enfants plus tard. Donc pour moi, ma culture, c'est ma religion. Donc c'est ça qui me donne la force de me lever le matin. C'est ma culture, c'est ma religion. Bueno, para el profesor Steve Ongia, pues al despertar todos los días es su cultura, pero su cultura agarra como su religión. Es como para el Steve Ongia es su religión todos los días. Y pues para él tiene que ser es un punto muy importante para él lo que está diciendo, porque la cultura hasta llega a una religión está muy difícil, pues está muy como que fuerte, más fuerte la palabra, pues. Y pues hasta la colonización de Tahiti. Y pues si nadie puede hacer eso, pues ¿quién va a seguir esas cosas? Pues por eso está diciendo muy fuerte que pues estamos aquí para seguir eso y para que mañana tenemos otra vez esa cosa, pues esa cultura que tiene él. Je veux aussi rajouter un truc. Par rapport à ça, c'est dur de croire, de se mettre dans la tête que la culture peut être ta religion à toi. Le dessin que je veux donner, c'est prenez une ligne, tracez une ligne. Ensuite, vous commencez à quel moment la colonisation elle a commencé, à quel moment ta culture elle a commencé. Et juste pour voir que
Ben, de là, du commencement jusqu'à la colonisation, ben, il n'y a pas eu, je veux dire, on avait tout. Notre colon, ils avaient tout. Ils savaient lire les étoiles, ils savaient tout faire. Donc, quand la colonisation est arrivée, ils ont dit qu'on était des sauvages. On n'a pas de maison comme eux, on n'avait pas de. Je ne cite pas de nom qui sont ces pays-là. Voilà, pour eux, on était des sauvages alors qu'on avait tout. Donc, pour moi, le plus important, c'est cette partie-là. C'est pour ça que cette partie-là, aujourd'hui, pour moi, c'est devenu une culture, une religion pour moi. C'est dur parce que nous, on croit en la religion à partir de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Du coup, pour nous, aujourd'hui, c'est dur. C'est dur. C'est comme si je demandais aux autres de se convertir dans la culture. C'est dur. Parce qu'on a pris l'habitude, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, dans une religion, alors qu'on a notre culture aussi. Pues está diciendo que a partir de la colonización y ustedes entienden lo que es la palabra colonización. Pues él está explicando que antes de la colonización teníamos todo antes de la colonización, porque nosotros sabíamos leer las estrellas, sabíamos pescar, todo lo que tiene que tener en la tierra, pues. Y pues para él era lo más importante y pues la importancia para él era esa época antes de la colonización. A partir de la colonización que llegaron, pues no vamos a citar pues países, pues nos llamaron como unos salvajes, pues es que nos llamaron como salvajes hasta ahorita, pero por eso que él dice es una religión, porque vamos a convertirnos todos como antes, como seríamos a la época de nuestros ancestros, pues. Pues está diciendo que está muy importante eso, que ahora pues la colonización nos hizo muchas cosas, está duro, está difícil ahora con la colonización, es duro de compartir las cosas de ahorita, de lo que teníamos antes. ¿Me explico? ¿No? ¿Está bien explicado eso? ¿No? Okay, muy bien. Ça y est, on a répondu à sa question. Et toi. Yo, pues para mi pensamiento es lo que dijo maestra Vanina, el director Javier, el Rouhani y el profesor Steve Ostia. Está muy fácil para mí. Sí, no, pues la verdad para mí pues es todo lo que dijeron, pero para mí la cultura, pues mi cultura es muy importante, porque al despertar a la mañana, porque gracias a mi cultura estoy aquí hoy, porque sin mi cultura no voy a hacer nada de lo que estoy haciendo hoy, compartir, reír con los demás, conocer otros países y conocer primero mis raíces, pues. Por eso doy gracias a mi cultura, doy gracias a donde duermo todos los días. Après, le plus important aussi, c'est que tous les matins, enfin moi personnellement, j'ai un rôle de transmission, quoi, de savoir, quoi, avec le métier que je fais. Y pues con la última cosa que quiere compartir con ustedes, la maestra Vanina, es como que el querer dar, pues es que a su trabajo todos los días hace eso. Todos los días de lunes a viernes hace eso, es compartir todo lo que es de su cultura, pues. Comen. Hola. Primero que nada, dar las gracias por venir y compartirnos su cultura. Gracias a la maestra Nelly por traernos. Yo les quería preguntar, ¿qué es lo que ustedes esperan de nosotros como bailarinas y cómo hacemos para complacerlos justamente? Nada. C'est question-là, c'est à vous, voyez. C'est comment vous les voyez sur notre culture et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour que, voilà, on est content de ce qu'ils font, quoi, à nos yeux. Allez, toi. Vous d'abord. Non, toi. Non, sinon je dis. Ben oui, allez, réponds, j'ai assez parlé là. Comment on les voit et c'est quoi déjà la question?
comment on les voit Au travers. comment faire, voilà, au travers de notre culture et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour qu'on soit content. Ah, Je sais pas, moi. Je sais pas. Mais les cheveux, je sais pas, moi. toi que je cherche. Si tu veux, moi je sais quoi leur dire, mais si tu veux. Vas-y, réponds alors toi. Pour moi, C'est pas tout seul. Ça va vite. pour nous, ben, pour moi, on aura. Hein. C'est un peu comme si on a mal, enfin, on ne traduit pas ça. Et on a mal de notre phénomène, parce qu'on a subi des interdictions. On nous a interdit de parler notre langue. C'est difficile de vivre ça. Nous, on est très contents, on est très fiers que vous vous intéressez à notre culture, parce qu'on a un tout petit pays dans le monde perdu au milieu du Pacifique. C'est un tout petit pays. Et quand on a découvert qu'il y a d'autres peuples qui s'intéressent à notre culture, au début, ça n'a pas été facile pour moi, parce que j'étais très protecteur. Je ne voulais pas que les autres sachent ma culture. Mais c'était une erreur quand j'avais 20 ans. Hein. Et plus tard, j'ai compris que si on ne partage pas sa culture, personne ne nous connaît. Et depuis ce jour, il faut partager. La culture, si on ne la partage pas, elle se vit qu'en petits groupes et se meurt. Parce que il y a la mondialisation aujourd'hui. Les jeunes, ils ont tendance à aller à faire comme les autres. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partager sa culture. Et les jeunes vont s'intéresser à la culture parce que les autres aiment notre culture. Et ce qu'on a envie, en tout cas moi, ce que j'ai envie que vous fassiez pour notre culture, il faut apprendre notre langue. Quand vous allez apprendre notre langue, quand vous allez parler notre langue, vous allez comprendre. Là, vous avez tout compris. Vous allez comprendre ce que vous faites. Le sens. Quand vous allez chanter, vous allez comprendre ce que vous chantez, ce que vous dansez. C'est pas facile, mais moi, j'ai un copain japonais qui a 80 ans, il parle le thaïsien couramment. Il s'appelle Hikaru. Il vient chaque année, enfin, pratiquement chaque année à Tahiti voir le Heiva. Voilà. Si vous voulez être imprégné de la danse, il n'y a pas que la danse. Hein. Le plus important pour moi, c'est la langue. Parce que même nos jeunes, je ne parle pas de Rouhani, mais la plupart des jeunes qui dansent ne parlent pas leur langue. C'est important de connaître la langue. Si on veut apporter ce plus dans la danse, cette émotion, cette expression, si on veut transmettre de l'émotion, il faut comprendre. Il faut comprendre la langue. Pour moi, c'est le plus important. Le reste, c'est important, mais le plus important, c'est la langue. Un peuple qui n'a pas de langue, c'est un peuple qui meurt. Traduction. Désolé. Fallait pas dire. Bueno, su pregunta no está tan buena, su pregunta, porque ya se fue de bien larga. No se cree. Bueno, para el director Fabián, pues a su punto de vista muy importante es que pues está muy feliz de compartir su cultura, está muy emocionado de compartir, pero hubo un momento en su vida como tenía 20 años que no le gustaba como que compartir, tenía como un límite de muro, pues, porque tenía 20 y pues estaba joven y no le gustaba como que guarda nuestra identidad, pues, nuestra cultura, todo lo que va con eso. Y pues a después, con los años que vino, que pasó, pues entendió que, pues, cómo va a poder conocer Tahití si no compartamos nuestra cultura. Por eso después entendió poco a poco que sabía que tenía que compartir la cultura tahitiana. Y pues a partir de ahí, lo más que le pega fuerte es el idioma. Si ustedes pues empiezan a controlar y a aprender y a enseñar el idioma tahitiana, a partir de ahí van a poder hacer muchísimas cosas en la cultura tahitiana, porque sin esto se van a bloquear a muchas cosas, pues,
pero la lengua es lo más como que más importante para empezar a bailar, a cantar, pues a todo, pues. Y después, pues es como que voy a dar un ejemplo, un amigo de Fabián, que vive en Japón, es un japonés. Tiene como 80 y algo años, no me acuerdo, 83 años. Es muy viejito. Pero ese japonés habla taitiano de A a Z. No entiende todo, explica todo, se ríe todo con eso. Cuando hablas con él en taitiano, sabe todo. ¿Por qué? Porque les voy a explicar rápido, Voy a explicar rápido lo que es Hikaru. Pues Hikaru se fue a Tahití, a todos los lugares. Él se fue a viajar a las islas de Tahití. Él conoce todas las islas, hasta que creo que nosotros no sabemos todas las islas de Tahití. Yo creo que él está más como que involucrado adentro de la... Y yo creo que por eso, que gracias a todo eso, Hikaru pues habla bien el tahitiano. Por eso que Fabián está diciendo que pues el idioma, la lengua tahitiana es muy importante pues para que ustedes aprendan. Si quieren estar adentro de la cultura, pues no aprendan porque no quieren, ¿no? Si están adentro de la cultura tahitiana, pues el idioma primero, ¿no? Parce que quand vous allez connaître la langue, comme Hikaru, vous allez comprendre comment nous on pense. C'est ça. C'est important ça, comment nous on pense. On a une philosophie de pensée. Et Hikaru, après notre spectacle du Heiba, j'ai été le voir. J'ai dit, Hikaru, regarde mon nom. Il a dit, ya. Il a senti l'esprit, non, Baru au Coco. Il a senti l'esprit de Coco. C'est fort. Ça veut dire qu'il a compris notre façon de vivre, notre pensée, tu vois. Il a dit à mes pouéros, et puis il a dit dans le côté, et puis à la fin du Heiba, je lui ai posé encore la question, qu'est-ce que tu as pensé des soirées? Il a dit, si on doit juger traditionnellement, demain va gagner. Mon épouse lui a dit ça. Et si on va vers le moderne, c'est... Qu'est-ce que je veux dire là? Non, tu dis que quand ils vont connaître la langue, ils vont apprendre à penser comme nous, et ça va être facile pour eux. Okay. Pues para Fabián quería también pues decir algo más muy importante también. Es el japonés que estamos hablando, ¿no? Si ustedes hablan tahitiano, es como pueden pensar como nosotros. Pueden sentir como somos nosotros los tahitianos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo del japonés. Vino al Heiba este año a Tahití. Y pues estaba platicando, pues el director con el japonés. Estaba platicando todo eso. Y pues pregunto, ¿cómo ves? ¿Cómo piensas del grupo de Maeva? ¿Cómo te sientes? Y luego de repente estaba diciendo el japonés de que siento hasta el alma del Coco Juta con ustedes, siento todo. Y pues solamente con esa experiencia pues ya es como que, ¿cómo se dice? La lógica, no, para la lógica. No, la filosofía de eso, de lo que estoy contando la historia, pues es que pues Hikaru pues sí piensa como un tahitiano. Pues. Et là, vous allez commencer à ressentir le mana. Quand vous allez penser comme nous, vous allez dire, je sens le mana du mana. Si vous ne pensez pas comme nous, vous ne pouvez pas sentir le mana. Y pues desde ahí, si están son como nosotros, pues ya pueden sentir el mana. Nosotros llamamos el mana, es como un espíritu muy fuerte, pues. Pero si no piensan como nosotros, no pueden tener ese espíritu de mana, pues. Pero igual, muchas gracias por compartir la manera en que la motivación que nos dan para seguir. Mi pregunta es, ¿cuál sería su mejor o mayor consejo para seguir motivándose como bailarinas y más en un momento difícil que quizás atravesemos como sentirnos o estancadas o sentir que no es suficiente, ¿no? Porque como humanos puede llegar a pasar. Gracias. Alors, quels sont les conseils les plus power que vous pouvez donner? On parle de la danse, bien sûr. Hein? Pas d'autre chose. Hein?
Un mot, pas deux. Allez, toi, deux mots. Donc, Non, ça y est, vous l'avez dit d'abord, vous, après vous dernier. Non, non, français. Pensez, Le plus n'importe, puissant. le plus puissant. Mettre des fleurs. Les cheveux. Ok, mais réfléchissez, moi je vais dire. Il faut aimer ce que tu fais. C'est ce que tu veux, il y avait des pauses. Si tu aimes, tu vas travailler, ta volonté est forte. Si tu aimes moyennement, ben, tu vas travailler moyennement. Et si c'était tes parents qui te disent d'aller danser, ben, ok, je vais aller. Mais si c'est toi-même qui veux et que tu aimes faire ça et que tu vas arriver, tu vas arriver. Il faut te donner tous les moyens, il faut faire des sacrifices, comme Vanina a dit. Travailler, travailler, travailler. Voilà mon conseil. Oui, pues el consejo del Fabián es irte a bañar, no te creas. El consejo del Fabián es, pues, tienes que querer y amar lo que estás haciendo. Porque si, por ejemplo, son tus papás que están diciendo de bailar, o son tu familia que está diciendo de bailar o que no quieres bailar, pues no vale la pena decirle, pues, eres tú misma que tienes que querer hacer todo lo que para el baile, pues, es fácil. Il ne faut pas juste aimer, il faut travailler après. Ahora, no solamente es querer, es trabajar, oye. Trabajar, pues dormir también. Il faut avoir confiance en soi. Y pues, Il faut, Hein? il faut manger la danse, il faut rêver la danse, dormir la il danse, faut, manger, il faut prier la danse. el Ah, baile, oui, la Doucement, danse. hein, doucement. Non, mais c'est ce que mamie nous a dit, la danse, c'est ma prière. C'est ta prière. Et c'est ta prière. Et ça a beaucoup de... c'est profond, quoi, je veux dire ça. logique. C'est comme si dit, c'est la religion, c'est la culture. Pues otro consejo también es, tienes que comer baile, tienes que dormir baile de la cultura, tienes que hacer todo. Es que, pues es como tu reza, tienes que rezar. Cuando rezas por eso también. Cuando haces tu rezamiento las noches, pues es todo lo que dijo Fabián y Vanina es como que todo está llegando al punto de la religión, pues todo, pues. Pregunta Tony.Carrasco, ¿qué tipo de vestuario prefieren? ¿Plumas, fibra o natural? Quel type de costume Ah, tu préfères? dans le lit. Ya entendieron. Quel costume vous préférez? Quel type de costume tu préfères, toi? Dans le lit, quel costume tu préfères? Sans les plumes, Avec sans les- Je les... vais pas dire à poil, hein. Non, sans les plumes, sans le rideau. Le naturel. Non, pas ça. Et à toi, Juan? C'est naturel. Mais c'est quoi? Mais naturel, ça peut être... Végétal naturel. Ah, végétal. Bueno, c'est ça. Végétal. ¿Está? Bueno, lo más apropiado para los vestuarios es más las cosas naturales, Ouais, de lo que... Que ça soit sec ou. Voilà, de que lo que sea seco o el natural o fresco, frais. como ustedes hagan. Fresco es ¿verdad? Vegetación, ¿no? Vegetación. Mais, Beto, le plus beau costume, c'est ton corps. Et ton corps, c'est ça le plus beau costume. El mejor vestuario para todos, de todas, es su cuerpo. Es su cuerpo, lo más bonito que pueden llegar sin flores. Si tienen un cuerpo y pues trabajaste bien, está bien. Faut s'aimer. Un costume, c'est un costume. Bon. Es que un vestuario es un vestuario, pero antes no había un vestuario de C'est pas le nosotros. vestiaire, c'est pas le costume qui va danser. No es el vestuario que va a bailar, pues, es el cuerpo. Es la manera de que como bailan. Ton corps va mettre en valeur le costume et pas le contraire. Es que es tu cuerpo que te va a valorizar mucho que tu vestuario. Ya, tout d'un coup, demain, ils vont venir pour les sommets. Yes. Et le tato, Tommy, Ouais, et le tato, boss. Ouais, please, Domingo, il faut venir habiller. Hey,
Ay, por favor, no vienen nudos, ¿ah? Este es, sí, ya. Hombre. Oh, ya, se acabó. Bueno, muchas gracias. Nada más para anunciarles, este video va a estar en nuestro canal de YouTube. Si no saben en dónde está, mi modelo que ya se va. Date la vuelta. Pueden escanear este código, los llevará directo a nuestro canal de YouTube, donde va a estar el video subtitulado, por si algo les quedó duda, por si algo no entendieron o no pudieron comprenderlo en el momento. De este lado, les agradeceremos un follow y pues, bueno, un aplauso para... Beto. Bueno, y Beto. eso fue todo. Beto, turn. You see? That's That's it, okay? Okay. Bueno, y eso fue todo. Nos despedimos. Gracias por llegar hasta este punto del video. Gracias a las bailarinas, gracias a los maestros por su tiempo. Sé que todos tenemos hambre, ya nos vamos a comer. No. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Esperen también en los próximos días los entrevistas a bailarinas que queden como ganadoras y las experiencias que van a tener o han tenido a través de estos días. Muchas gracias, Fatureros. Nos vemos en la próxima.